Estimados hermanos de la Iglesia Bautista de Málaga, me encantaría decir que estoy encantado de estar con vosotros. Bueno, estoy encantado de estar con vosotros a través de este canal en el cual nos podemos ver. Me gustaría mucho más decir que estoy encantado de estar con vosotros, haber visto ese maravilloso puerto que tenéis, la torre de Gibralfaro y esa cantidad de sitios estupendos que hay en la iglesia, que hay cerca de vuestra ciudad. Pero no puede ser, por eso nos comunicamos de esta manera y bueno, seguiremos estando encantados de vernos, pero efectivamente no es lo mismo el estar con vosotros que el estar ahora predicando aquí a una cámara y pensando en todos vosotros. Se hace un poquito más complicado, pero gracias al Señor porque tenemos estos medios y además eso nos permite estar en comunicación. Vuestro pastor, a quien también le doy las gracias, me llamó y me mandó un WhatsApp y me dijo que si podía hacer una grabación y enviárosla para el culto vuestro. Él me dio unas instrucciones muy concretas. Dice, usa unos 15-20 minutos, pensaba en ti al tema de mayordomía, que oremos, aunque la iglesia está respondiendo bastante bien. Ese es el mensaje en clave que me dio. Lo malo que hay cuando te dan un mensaje en clave, o lo bueno, según cómo se vea, es que son interpretativos. Yo la verdad que podría haber levantado el teléfono y haber dicho, ¿qué quieres decir con este mensaje? Pero realmente dije, bueno, vamos a, con esta base de mensaje y confiando en el Señor, tratar de ver de qué vamos a hablar en esta mañana y que tenga algo que ver con lo que ha pedido el pastor. El problema es que como no es exacto, es más bien un poquito ambiguo, pues a mí, bueno, el problema o la virtud es que me permite también un poco moverme por los márgenes. Pero no pasa nada si no cumplo las expectativas del pastor Quero, porque simplemente puede ser más específico la próxima vez y en esa ocasión lo que sí hago es pasarme por vuestra iglesia para poder saludaros en persona. Él hablaba y decía, habla de mayordomía. Y ahí empiezan los problemas, o por lo menos la temática de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la mayordomía? ¿Qué entendemos por mayordomía? Yo soy el director del Ministerio de Mayordomía de la UEB, como quizá algunos sepáis. En mi cargo, director Ministerio de Mayordomía, es un cargo un poquito raro. ¿Qué es lo que hace esa persona? Bueno, hay unas especificaciones claras y mi responsabilidad tiene que ver con recibir el dinero de las ofrendas, plan cooperativo al que vosotros participáis, las ofrendas de misiones nacionales e internacionales y también redistribuir todas las ayudas para las iglesias. Entonces, el director de mayordomía es el director del dinero, diríamos. La verdad que algo que muchos hermanos en las convenciones me dicen y que ya os advierto no me gusta nada, es cuando dicen esa frase de, mira, aquí viene el del dinero, o que hable el del dinero. Es algo que realmente acaba con mi paciencia y algunos lo saben porque se lo he dicho. No me gusta que me traten así ni que me identifiquen con el dinero. Porque mayordomía es dinero, bueno, mayordomía es algo más y es de lo que vamos a tratar de hablar hoy. Empezamos. Mayordomía. La mayordomía establece que todo es de Dios. En la Biblia encontramos un montón de textos que nos hablan de esto. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales de los collados y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Salmo 50. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Pues todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos, que fue el lema de una convención nuestra. Primera de Crónicas 29, 14. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Es decir, la mayordomía de lo que habla es precisamente de esto. Todo pertenece y todo nace de nuestro Señor. La soberanía de Dios, que es lo que está sobre todos estos temas materiales que he empezado ya a nombrar, no se limita solo a las posesiones, no se limita solo a la creación, sino que nuestro Dios es soberano también lo que llamamos por derecho de redención en todos los demás. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Lo que nos está abriendo una nueva dimensión. Aquí no está hablando de cosas materiales, sino de cosas inmateriales. Todo aquello que Dios ha entregado, incluyendo dones, incluyendo tiempo,
incluyendo conocimiento, incluyendo amistades, cultura, relaciones sociales. Todo eso también proviene de nuestro Señor. Y el ser humano es administrador de lo que Él ha puesto en sus manos. Mayordomía es reconocer a Dios como el principio, el centro y la meta de la vida. Jesucristo es el Señor y soberano. Mayordomía es vivir de tal modo que sea del agrado de Dios. En la mayordomía la persona administra, cuida y dirige los bienes, esos bienes que son ajenos, porque no son suyos, sino que son de nuestro Señor. Toda la propiedad de aquello que tenemos y administramos viene de nuestro Señor. ¿Estamos hablando de dinero? Bueno, también estamos hablando de dinero, pero no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de muchas cosas más. El Señor estableció dos reglas que debemos tener como pilares cuando estamos hablando de temas de mayordomía. El primero está en Mateo 6:33. Conocemos este versículo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, buscad a Dios en primer lugar. Eso sería la primera norma. Y la segunda, que nos previene de la avaricia, en Lucas 12:15 dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a tener esto en mente, que puede aplicarse al dinero, pero no solamente a eso. Se puede aplicar a muchísimas cosas más. Pero esto es la base que vamos a aplicar. Podemos aplicarlo también al tiempo. ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Buscas tener mucho tiempo? ¿Tratas de conservarlo? ¿Lo malgastas de muchas maneras? Vamos a aplicarlo también a las amistades. ¿Cuántas amistades tienes? ¿Qué haces con las amistades? ¿Las acumulas? ¿Para qué lo haces? ¿Está el Señor en ese tiempo, en esas amistades? Bueno, y quien dice estas dos cosas dice cualquier cosa, porque como estábamos hablando, todo esto tiene que ver no tanto con lo que tienes, sino también con lo que eres. Mayordomía habla de nuestra relación con Dios. Ser un buen mayordomo es ser un buen, no es solo ser un buen administrador, sino tiene que ver con ser un creyente, con tener una relación íntima con nuestro Señor. Y como muchos seguís pensando en dinero, os diré que efectivamente el administrar bien el dinero es algo de que dice que eres buen administrador. Y lo bueno que tiene, si administras bien también tu dinero, es que todo eso repercutirá en el resto. Pero pasa con todo. Si tú administras bien tus amistades, también te repercutirá en el resto de aspectos que hemos visto. Si tú administras bien tu tiempo, también. De manera que todo está vinculado. Nada es predominante sobre el resto. Después de estas reglas que hemos visto, hay otra advertencia que os quiero decir, y que cuando hablamos de mayordomía hay que tener siempre en cuenta. El Señor pide cuentas sobre nuestra mayordomía. La Biblia demanda mayordomía en los creyentes. La rendición de cuentas toma suma importancia y lo vemos en su palabra. Dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel, por lo que está obligado a informar de los resultados de su mayordomía con lealtad sobre aquello que ha estado bajo su dominio, sobre aquello que ha sido prestado. Jesús, nuestro Señor, lo dice en la parábola de las 10 minas, en la parábola de los talentos, Mateo 25, donde observa que el que ha sabido ser un buen administrador no solo tiene lo que tenía, sino que es recompensado. Y el que ha sido un mal administrador se le retira lo que tiene y se le entrega al otro. Esto que es un poco complejo y en lo cual no vamos a entrar hoy porque daría seguro como mínimo para otro sermón, de lo que nos habla es que cuando estamos hablando de los efectos de la mayordomía, una buena mayordomía nos llevará a levantar y ampliar la visión del creyente. Por eso se le da más a quien había, producido más en esas parábolas. Pero como digo, ese no es el tema de hoy, lo dejamos para otro día. Vuelvo a preguntar, ¿y estamos hablando de dinero? Pues también estamos hablando de dinero, pero no necesariamente. En lo que nos vamos a centrar hoy dentro de la mayordomía, porque como digo es algo mucho más amplio, va a ser en el tema del tiempo. Cosa que hemos tenido que administrar con mucho cuidado en estas
épocas de confinamiento, en este tiempo que hemos estado en nuestras casas metidos, sin poder salir, sin poder trabajar en el sitio de trabajo, sino solamente teletrabajando desde nuestras casas, confinados en esa situación. El tiempo ha sido algo muy valioso en el que hemos estado todos preocupados, cómo emplearlo y cómo no hacerlo. Pues de eso habla la mayordomía del tiempo. Si os digo que vamos a buscar un texto bíblico, yo ya sé que los veteranos del lugar empezarán a buscar Eclesiastés, todo tiene su tiempo, etcétera, etcétera, pero vamos a buscar un texto más cortito y quizá más concreto para lo que queremos estudiar hoy. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios 5, del 15 al 17. Este texto viene después de un texto de avivamiento, diríamos, también muy conocido. Versículo 14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un texto que podría ser pues algún viejo himno bautismal, podríamos decir, porque lo que está ahí mostrando es eso. Levántate, despiértate, que son sinónimos de vive, y hazlo todo bajo la luz de Cristo. ¿Os suena esto a mayordomía? Él es el que, entre otras cosas, os alumbrará sobre cómo ejecutar cada cosa. Pero nuestro texto hace alusión del aprovechamiento del tiempo, y es que vivimos en una sociedad que maneja nuestro tiempo y nos tiene siempre súper ocupados. Por ejemplo, en el trabajo, todos nos quejamos de las largas jornadas como la única opción de trabajar. Si hablamos del tiempo libre, a veces es una obligación. Tienes que ir a un sitio, tienes que ir a otro. Celebración de cumpleaños termina convirtiéndose también en un estrés. Si hablamos de gozar de buena salud, no sé si habéis oído en las noticias, aquellas personas que tienen un cansancio crónico de toda la preparación física que hacen para tener buena salud y acaban incluso enfermando. ¿Y qué hay si hablamos de pensar y de saber cosas? Empezamos a recibir información, todos queremos vivir súper actualizados y lo que nos falta es conocimiento en lugar de tanta información. No hay tiempo para la reflexión. Y si hablamos de relacionarnos, ¿qué me decís ahí? Aumentando los amigos del Facebook, del Instagram, del LinkedIn. El LinkedIn es una aplicación profesional que cuando llegas a 500 amigos ya pone más 500. A partir de entonces no necesitas amigos porque ya no te lo pone públicamente los que tienes. Con 501 ya vale. Esa obsesión por conseguir más contactos que tenemos. Nuestra sociedad nos hace vivir en esa situación de estrés. Y con Jesús, ¿qué tiempo le dedicas a nuestro Señor? ¿Entra en tu agenda? ¿No entra? ¿Quién es el culpable? ¿Hacia dónde vamos tan deprisa? ¿Es transitorio? ¿Hay una salida? ¿O no la hay? Sí que la hay. Hay que priorizar, hay que elegir, hay que tomar decisiones. En esta situación nos cerramos y estamos malgastando nuestras vidas. En el texto que hemos visto decía: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La sociedad ya ha decidido cómo organizarse y según su objetivo va a organizar nuestra agenda. Ya hablábamos antes del trabajo y cuando la sociedad está obsesionada o cuando una familia, cuando una persona está obsesionada con el trabajo, no existe otra cosa. Siempre está dedicado a eso y luego trabajo y más trabajo. La autorrealización solo la consigues con el trabajo, lo cual no creo que sea acertado. Y si estás en torno al ocio, lo que decíamos antes, terminas en un estrés que no tiene nada que ver con el descanso. Y aparece incluso aquel que está aprendiendo a vivir del trabajo de los demás, lo cual desde luego no es nada correcto. El vividor, el que vive a costa del trabajo de los demás, que indica con su vida egoísmo e inmadurez. Y la verdad es que no hay nada malo en trabajar y mucho menos en estar en una situación de ocio. Lutero decía: aquello que tenemos por trabajo secular es la realidad genuina, es en realidad genuina alabanza a Dios y obediencia que mucho le complace. La humanidad fue creada para participar
en los planes de Dios por medios del trabajo. Y es cierto que podríamos decir que el pecado lo ha contaminado todo, pero no debería ser lo que dirija nuestros trabajos. Nosotros debemos enfocar nuestras vidas con la agenda de Dios, combinando ambos aspectos. Cuando estás en el trabajo, trabajo, cuando estás en el ocio, ocio, pero nosotros no trabajamos para luego poder descansar, ni descansamos para poder trabajar, sino que ambas cosas tienen su lugar. La verdad es que la Escritura para esto también es muy clara. En 1 de Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso es lo que debiera dirigir nuestra agenda. Pensar en que lo que hacemos, lo que estamos realizando en ese momento, está preparado para la gloria de Dios. Si necesitas mejorar tu agenda, puedo darte algunos consejitos que quizá no sean bíblicos, literalmente, porque no encontrarás un versículo donde vengan concretados, pero sí está en el sentir también de lo que vemos en las Escrituras. En primer lugar, si tienes problemas con la agenda, lo que tienes que hacer es planificar. Siempre hay cosas pendientes que planificar. Tienes que buscarlas e identificarlas. Dividir el trabajo y asignar tiempo a cada parte. Programar las actividades el día anterior para así no perder tiempo cuando ya te despiertas, saber qué es lo que vas a hacer. Cumplir primero con las obligaciones y después con lo que más te apetece. Hermano, los atajos nos sirven para ahorrar tiempo. Planifica también los tiempos muertos. Planificar te permite también cambiar de planes. No seamos tan rigurosos en nuestra planificación que creamos un corset que no nos permite movernos y avanzar en lo que tengamos que avanzar. Aplazar, desde luego, no es la solución. No sé si conoces la palabra procrastinar, que es un defecto de la sociedad actual, de muchas personas, se estudia mucho en psicología, que es eso de dejar todo hasta el último momento, sabiendo que tienes que hacer algo, una tarea, en vez de hacerlo, lo retrasas, te pones a hacer cosas más sencillas, más fáciles, cosas más fáciles de realizar, que te gustan más en cierto modo, y tu gran responsabilidad lo dejas para el final. Eso es procrastinar. Eso es otro error fatal en nuestra agenda y solamente se soluciona de una manera planificando. Pero es que esto es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que decía el texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ese andéis del versículo 14 tiene que ver con tu vivir diario, cómo te comportas, qué es lo que haces. Ese andéis tiene que ver con relación. Nos advierte, mirad, hacerlo con diligencia, hacerlo con cuidado, no haciéndolo a lo tonto, usando nuestro lenguaje coloquial. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Se refiere a una oportunidad, a un momento específico, no a un tiempo cronológico. No implica estar en una continua actividad, sino marcar la diferencia. La importancia está en qué hacemos, no en cuánto hacemos. La recomendación es aprovéchalo bien. El término griego que se utiliza aquí cuando habla de aprovechar el tiempo es un término que nos habla de rescatar el tiempo, redimirlo, de comprar ese tiempo, ese kairos, es decir, toda oportunidad que se nos da. Dice que el texto que lo hagamos no como necios, sino como sabios. Creo que esto requiere poca explicación, todo entendemos lo que quiere decir. Las horas duran 60 minutos, pero hay veces que las utilizamos tan mal que parece que hemos perdido días completos, aunque también puede ocurrir todo lo contrario, pero hay que meditar en esto, porque los días son malos y si perdemos el tiempo, eso será lo que pasará. No podremos acumularlo y no habrá redención para ese tiempo. John Scott, el gran teólogo, escribía una frase en una publicación que dice que había encontrado. Decía, es un anuncio, decía, perdidas ayer en algún momento, entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamante. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Qué triste es esas pérdidas de tiempo. Lo efímero que es el tiempo y cómo los sabios sacarán la máxima ventaja
aprovechando cada oportunidad, según decía nuestro texto, haciendo una buena mayordomía de su tiempo, porque una vez que se pierde la oportunidad, ni siquiera los sabios tienen la posibilidad de recuperarlo. El tiempo no se puede almacenar. El buen uso del tiempo, su buen aprovechamiento, conectará al creyente con la voluntad del Señor. La manera de alejarse de la insensatez es precisamente el buen aprovechamiento del tiempo, para que su voluntad pueda ser revelada a través de las Escrituras. El versículo acaba diciendo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es lo complicado. El mismo Jesús buscaba la voluntad de Dios. Dice: no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad. Hoy es un día de oración y creo que este es un tema importante que debéis incluir en vuestras oraciones. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo voy a emplear mi tiempo para que esté en su dirección? Acabamos, simplemente os recuerdo que la mayordomía tiene que ver no tanto con administrar bienes, sino que tiene más que ver con nuestra relación con Dios. Mayordomía es reconocer que Dios es el que nos ha dado todo y por eso a Él es al que le rendimos cuentas. El tiempo también. El tiempo es un bien escaso que se gasta y que es de sabios el emplearlo bien, y su buen uso nos conectará con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Ahora es tiempo de oración. Necesitamos pedir perdón por las veces que utilizamos mal el tiempo y necesitamos buscar la dirección del Señor para que sea Él el que nos ayude a tomar las decisiones oportunas y así estar en su voluntad. Hermanos, que Él os bendiga.